Bien, estamos de nueva cuenta. Recuerden ustedes, estamos entrevistando al contador Miguel Ríos Rayón, perito evaluador en materia contable, y a Óscar Miguel Ríos, abogado postulante, con el tema de la prueba pericial en materia contable. Adelante, contador. Sí, muchas gracias. Bueno, miren, la parte de la prueba pericial en materia de contabilidad, su antecedente, nosotros como contadores lo tenemos en la parte normativa de lo que es la obtención de evidencias suficientes y competentes. ¿Qué quiere decir esto? A nosotros nos norma nuestra profesión colegiada, a la que debemos estar adscritos, y nos señala que para hacer un trabajo de auditoría, o en este caso de dictámenes en materia civil o de cualquier materia judicial, lo menos que tenemos que tener es un antecedente basado en los hechos que se dieron en un evento, ¿no? Entonces, por ejemplo, para nosotros un antecedente de la prueba pericial, desde el punto de vista de la contabilidad, está en toda la narración que ustedes como abogados hacen en los hechos que se establecen en una demanda o una denuncia. Nosotros tenemos dentro del dictamen un apartado denominado así, antecedentes, y normalmente en los antecedentes lo que ponemos es el conocimiento previo que se tiene de los eventos que se desarrollaron en ese juicio. Los requisitos que tiene que tener la prueba pericial son requisitos normalmente de normatividad. ¿De qué requisito estamos hablando? Primero que nada, tenemos que obtener evidencia documental suficiente que nos permita tener un juicio objetivo de lo que está ocurriendo y guardar la imparcialidad del caso. Es decir, no se vale que nos apasionemos por el asunto y de repente, como el abogado es mi amigo o está confiando demasiado en mí, bueno, pues vamos a ayudarlo. O sea, aquí se trata de ser muy objetivos con el trabajo y tratar de dar elementos al juez para que tenga un conocimiento de la materia contable de la cual no es experto y que pide nuestra ayuda desde el punto de vista profesional, para decir si, por ejemplo, el caso de los intereses en un juicio hipotecario. El juez no es un experto en materia financiera, o ustedes como abogados pueden hacer una cuenta, digamos, sencilla, pero ya aplicar un interés compuesto o una anualidad, pues eso ya no es un trabajo que sea de su competencia. Entonces nosotros llegamos al juicio para aportar elementos al juzgador y dar claridad al proceso judicial en materia cuantitativa. De tal suerte que si vamos a hacer un incidente de liquidación de intereses, bueno, pues tener elementos como los indicadores económicos del Banco de México, tener las sentencias que se han pronunciado para establecer los capitales, de qué manera se van a aplicar los intereses. Entonces nosotros, desde el punto de vista técnico, decirle al juez, bueno, de acuerdo con la cláusula o de acuerdo con la sentencia, se va a hacer una cuantificación de los intereses en base al interés compuesto, de acuerdo con lo que pactaron las partes, o sea, así se establece. Entonces nosotros tenemos que señalar detalladamente el procedimiento que seguimos para llegar a la cuantificación, los elementos que tuvimos a la vista, los alcances y limitaciones que hubo en nuestro trabajo, el desarrollo como se llevó a cabo la pericial, en el sentido de decir, bueno, para llegar a esta cuantía económica fue necesario aplicar el procedimiento de interés compuesto de la siguiente manera y ser lo más claro posible para que el juez no le quede duda de que las cuentas están bien hechas y que el dictamen del perito tenga fuerza. Entonces tenemos que concluir con una apreciación objetiva a partir de un cuestionario o de un interrogatorio que los mismos abogados ofrecen para efectos de arribar a ciertas conclusiones y que se prueben los extremos que se pretenden acreditar en la probanza. Por último, las disposiciones que se tienen establecidas al respecto, pues va a depender de la materia en la que estemos
participando. En materia de Código de Procedimientos Civiles tenemos el artículo 347 y 348. Normalmente, como ya decía el abogado, se nos dan 5 días para aceptar el cargo tratándose de asuntos ejecutivos o especiales hipotecarios, y 10 días en el caso de asuntos ordinarios. Vale la pena mencionar, aunque ya se tocó de manera muy superficial, que esos términos normalmente no tienen una prórroga por regla general. Se nos dan ciertas ampliaciones a los plazos establecidos, pero previa justificación. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con respetar esos días y que no vaya a ocurrir una deserción en la prueba, ¿no? Hay otras disposiciones en materia de honorarios, como es el arancel de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, cuyo fundamento está en el artículo 139 y 140 de la propia Ley Orgánica. Y bueno, también tenemos algunas disposiciones normativas desde el punto de vista contable, como son las normas de información financiera y las normas y procedimientos de auditoría. Es importante señalar que en esta parte, aunque es evidentemente técnica, sí se observa en la práctica que no basta con mencionar que se cumplieron las normas y procedimientos o los principios de contabilidad que hoy son normas de información financiera, o que se aplicaron procedimientos de auditoría. Es importante que señalemos qué normas de información financiera: valor histórico, evidencia suficiente y competente, negocio en marcha. O sea, nosotros tenemos ciertos principios básicos que debemos de respetar, pero hay que señalarlo y a lo mejor mencionar de forma muy genérica en qué consiste. Si decimos que aplicamos ciertas pruebas y procedimientos de auditoría, ¿qué pruebas? Confirmación de saldos, análisis de documentos, revisión de cálculos. O sea, señalarlo, explicarlo de manera muy breve y especificar en qué consistió esa norma o ese procedimiento. Porque muchas veces, ya estando en junta de peritos, se nos cuestiona esa situación. Contador, usted dice que realizó normas y pruebas de auditoría. ¿Cuáles? Porque aquí no dice cuáles. Entonces nos quedamos siempre a la mitad. Pero sí es muy importante que ustedes como abogados también tengan una cierta fundamentación general de lo que es el trabajo pericial, para que observen desde el principio si el dictamen viene completo, incompleto, o cómo lo van a objetar. También en la objeción deben de apoyarse en el profesional de la contaduría para que sea una objeción desde el punto de vista técnico, y no nada más decir, no, pues se objeta porque no está debidamente fundamentado. Se le resta valor probatorio porque no respondió las preguntas. Sí, pero ¿en qué consistió esa debilidad en el dictamen? Pues es que el contador no señaló qué normas aplicó, en qué momento las aplicó, qué alcances y limitaciones tuvo para realizar su trabajo. Entonces todo eso también es con mucha comunicación y mucho diálogo con ustedes. Con el abogado. Con el abogado, principalmente. Cuando somos peritos nombrados por las partes, no por las partes. Cuando somos peritos nombrados por parte del tribunal, sí tenemos que tener mucho cuidado con la parte de comunicación, porque sobre todo en las tercerías, los terceros en discordia, no se nos permite tener un acercamiento con las partes, precisamente para respetar la imparcialidad. Cuando es nombrado por perito de parte, bueno, pues hay esa facilidad de que, bueno, te oye, contador, ¿cómo vas? Te ves el plazo en tal fecha, ¿qué te hace falta?, etcétera. Pero ya como terceros en discordia sí se nos pide mucha discreción, y es motivo de análisis si caemos en una revelación de cuestiones confidenciales. Sergio, haces la pregunta y te parece que nos damos una pausa. ¿Cuánto vas a hacer? Una con 4. Las que... Tienes que ganarle a Roberto. Bueno, sí, de eso se... No es cierto. No es cierto. Aquí surge la duda y muy importante.